Recientemente la Corte Constitucional de Colombia entregó un informe, o mejor, dio un fallo, donde le dice a los departamentos, ustedes no pueden establecer fronteras para la venta de aguardientes. Esto a raíz de una demanda que se había interpuesto ya ante esos altísimos tribunales de tiempo atrás. Se interpuso y dio los resultados esperados, porque habían territorios vedados, por ejemplo, Cundinamarca para el aguardiente de Caldas o el aguardiente amarillo. En algunos departamentos había restricciones para la distribución de aguardientes de otras en regiones del país. Le dijo la Corte Constitucional a los señores gobernadores y en particular a la Federación Nacional de Departamentos que ese veto ya tiene que desaparecer y que es un fallo de única instancia, es decir, que aquí en Casanare se podrá conseguir, aunque aquí, de acuerdo a la información que nos entregó el doctor Johnny Silva, aquí en Casanare no habían restricciones, no habían fronteras, aquí se puede tomar el aguardiente que sea, simplemente no llegaba. Pero ahora, con esta determinación de la Corte Constitucional, sin tapujos, se puede vender el aguardiente blanco del Valle, el taparroja Tolima, se puede vender el aguardiente de Santander, el aguardiente de Nariño, el que sea. ¿Cómo nos explicó esta situación el doctor Johnny Silva? Él es el jefe de la Visión de Rentas del departamento de Casanare. Estas son sus apreciaciones. Rubén, cordial saludo para toda la audiencia de su medio de comunicación. Sí, efectivamente, de acuerdo a las notas de prensa en la noche anterior, la Corte Constitucional, o al menos eso se filtró a la prensa, que emitió un fallo donde estaban discutiendo la legalidad, la constitucionalidad del artículo 28 de la ley 1816 del año 2016. Ese artículo básicamente dice que los departamentos que ejerzan el monopolio de producción, es decir, aquellos departamentos donde se produzcan aguardientes, tienen la posibilidad de negar los permisos de entrada a otros tipos de aguardiente, tanto nacionales como extranjeros. Eso fue lo que Caldas consideró en su demanda que era inconstitucional. Se estaba violando pues, la libre empresa, se estaba violando el derecho del consumidor de escoger qué es lo que se va a tomar, cómo lo quiere tomar, y no el que le imponga el Estado a través de un departamento en razón a que es el único que se comercializa en el territorio. Es decir, eso atacaba la demanda. La demanda no iba contra el monopolio de licores destilados, no, el régimen de monopolio se mantiene intacto. Lo que se cae es ese artículo 28 de la protección especial al aguardiente colombiano. Yo estoy hablando desde obviamente el elemental conocimiento que tengo frente a los comunicados de prensa que ha habido, pero no conocemos la sentencia. Hay que esperar que se publique la sentencia en los medios correspondientes a través de los cuales lo hace la Corte Constitucional, a efectos de conocer si va a haber algún régimen transicional, de que se desmonte paulatinamente el tema de los permisos, o es, ¿sí?, como son algunas de las sentencias de la Corte, simple y llanamente una orden perentoria de que ya no se puede hacer uso de ese artículo 28 y en conclusión, aquellos departamentos, por ejemplo el departamento vecino nuestro, Boyacá, tiene cerradas sus fronteras a cualquier otro aguardiente. Solo se consumen en el departamento de Boyacá los aguardientes que produce la licorera de Boyacá, la nueva licorera de Boyacá. Ante el decaimiento de esta norma, pues obviamente las fronteras se tienen que abrir. Esto yo considero, Casanare ha sido siempre un departamento de fronteras abiertas para todos los aguardientes que se quieran comercializar y los demás destilados, tanto nacionales como extranjeros. Y esto es beneficioso para el tema económico, ¿sí? El tema económico, diversidad de productos, diversidad de consumidores como los hay. Entonces, considero que no hay ningún daño. Seguramente algunas licoreras que tenían ese nicho de mercado, habida cuenta de que no entraban otros aguardientes, se van a ver perjudicados. Pero considero que van a seguir reinando las de siempre: Antioquia,
Caldas, Cundinamarca y Valle, que son los 4 departamentos duros en la producción de alcoholes potables y aguardientes en Colombia. Doctor Johnny, una pregunta. Conocida la sentencia definitiva de la Corte Constitucional, ¿qué se presume sigue? ¿Alguna notificación y lo que usted ha explicado, una transición de información a las diferentes licoreras del país? No necesariamente, en razón a que es un fallo de orden constitucional, es de carácter general, es decir, aplica para todos, no tenemos que esperar notificación. Sí, seguramente habrá una notificación interpartes, al menos a quien dirigió la demanda, quien la interpuso, ¿sí? Pero básicamente es una orden de la Corte Constitucional que tenemos que observar todos los 32 departamentos del país. Doctor Johnny, acerca de la propuesta que se ha planteado a la Asamblea Departamental aquí en Casanare sobre el monopolio rentístico, ¿qué incidencia puede tener en esa propuesta que probablemente el gobernador tendría pensado volverla a presentar a la corporación? ¿Hay alguna novedad en ese sentido? No lo puede haber, Rubén Darío, porque lo que nosotros pretendíamos o pretendemos, porque vamos a presentar nuevamente la iniciativa ante la corporación, es que simplemente nos autoricen el cambio de régimen impositivo del impuesto al consumo al régimen de monopolio, en procura de ganar unos millones más para el sector de salud y educación. Eso es lo que pretendemos con eso. No pretendíamos con la autorización que nos diera la Asamblea cerrar nuestras fronteras, ni más faltaba, no. La idea no era comercializar solo nuestro producto, sino los diferentes productos. Y nosotros íbamos con nuestra marca, a futuro si la tuviéramos, era a quitar parte del mercado que tienen otras marcas acá en el territorio. Entonces, doctor, no incide en nada, no nos afecta. Doctor Johnny, una pregunta. En torno a las finanzas del departamento, o sea, ¿se pueden ver fortalecidas al ingreso nuevos licores? Por ejemplo, que llegue el aguardiente blanco del Valle, el Taparroja Tolima, que lleguen en mayor proporción los aguardientes de otras regiones del país. Es muy probable, Rubén, que habida cuenta del fallo, que aunque no era necesario el fallo para que los aguardientes pudieran entrar a Casanare, porque como lo señalé anteriormente, nosotros somos un departamento de fronteras abiertas, no es menos cierto que seguramente las gerencias de esas licoreras digan, oiga, ahora sí entremos a todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber ningún tipo de cortapisa, no va a haber ningún tipo de requisito infranqueable que limite el ejercicio de la comercialización de esos productos en los territorios. Entonces, es muy seguramente es el resultado de que vamos a tener una dinámica diferente en los departamentos. Ojalá eso se traduzca en mayores marcas en Casanare o más marcas en Casanare y ojalá mayor consumo. Esto es crítico, yo tener que decir que consumo, pero pues mi labor es esa, ¿no? Ser recaudador de impuestos. La Secretaría de Salud dirá, oiga, ojalá la gente no consuma alcohol por lo dañino que es para la salud, pero esto lo hacemos con la salvedad correspondiente, ¿no? Y diciendo siempre que el alcohol obviamente está prohibida la venta de bebidas a menores de edad. Bueno, doctor, una pregunta que para el oyente, el seguidor de nuestras redes puede ser simple. ¿Por qué la norma para el aguardiente exclusivamente? Por el tema de la protección del régimen monopolístico. Siempre, desde un poco más adelante de la época colonial, nosotros tuvimos en Colombia, en los estados en desarrollo, porque no es solo Colombia, una protección especial para los destilados, especialmente de aquellos que vienen producto del alcohol de la caña. Entonces, habida cuenta de eso, por eso se buscaba que como los departamentos, es decir, el Estado representado en los 32 departamentos, tenían o tienen factorías, tienen una cantidad de infraestructura, inversiones grandísimas y marcas de gran renombre se siguieran protegiendo. Eso era lo que pretendía la norma en esencia, bueno, y otras cosas relacionadas con que los aguardientes, porque en otras partes del mundo también se producen aguardientes, no entraran al país. Esa era la idea, entre otras cosas, yendo contra algunos fallos de la Corte Andina de Justicia de hace muchos años,
que le obligaba al Estado colombiano a que desmontara los monopolios.